Invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, dos reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, El Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, amigos, en esta fe preciosa, fe en nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, quien se entregó por los pecados del mundo. Gracias a Dios de veras por la oportunidad de estar aquí detrás de estos micrófonos para tener estas reflexiones que llenan nuestro corazón de gozo, de alegría y de cualquier creyente, por supuesto, porque al reflexionar sobre estas verdades de la fe, saboreamos para nosotros esa victoria que tuvo el Señor Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección. Así que gracias a Dios que por cierto nos estamos acercando a una nueva época de memorial al Señor Jesús, que a veces se discuten fechas, horarios. Yo no tengo ningún interés jamás en discutir sobre días, sobre horarios. A mí me interesa la cuestión fundamental, que el Verbo se hizo carne. ¿En qué día? En el que haya sido. Pero el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Dios se hizo uno de nosotros. Segundo, no interesa muchas cosas. Lo cierto es que Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados, pagándole a la justicia divina. 3, que se levantó entre los muertos y que está vivo el día de hoy. Entonces, para nunca perdernos, mis hermanos, en discusiones simplistas, de detallitos, de genealogías, dijo el apóstol Pablo, mira Timoteo, eso de discusiones sobre genealogías y nombres y fulano y mangano, dijo, no llega nunca a nada. Discusiones van. Dijo, abandónalas y ocúpate de lo que son verdades sólidas, fuertes. Amén. Y eso es lo que queremos en nuestras participaciones aquí, glorificar al Hijo de Dios, en quien creemos formalmente. Y nos alegramos en decir al pueblo, Cristo viene pronto por su iglesia. Las cosas son indicadores muy serios, muy notorios, que conviene que los tengamos frente a nuestros ojos. Muy bien, pues usted sabe, la Iglesia El Camino de la Fe, que es la que patrocina este programa, está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la Colonia Francisco Garzazada, entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El día de mañana tenemos dos reuniones. Una es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Así que le invitamos para que usted esté con nosotros, para que participe, para que escuche las reflexiones de la fe,
para que cante al Hijo de Dios, para que lo adoremos, porque Él es digno de ser adorado. Así que le invitamos. El día de mañana tenemos las reuniones y los teléfonos esta mañana aquí en cabina son el 8377-9573 y el 8379-8839. Mis hermanos, gracias a Dios por todo el pueblo que ora por nosotros, que nos apoya, que esta es una gran cosa. Verdaderamente es un ejército invencible. Gracias pues a mis hermanos obreros de la calle de la tarde también y a todos ustedes. Así que con alegría, con satisfacción, esta mañana venimos y voy a dejarlos a ustedes con nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que tenga su espacio haciendo un puente con la historia. Gracias, hermano. Muy buen día a todos nuestros oyentes en esta hora y bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Nuevamente pues transmitiendo en vivo aquí desde las oficinas de esta empresa de Grupo Radio Asir, donde gracias a Dios el Señor ha abierto puertas para poder anunciar el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para todos aquellos que nos escuchan vía internet, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y es para nosotros un gusto poder estar aquí. Aquí realmente nos sentimos felices de poder decirle al Señor, usa nuestras vidas, que realmente lo que hacemos tenga real sentido, que nuestro recurso económico, el recurso humano, el recurso de Dios que nos da la capacidad para hacerlo, pues que lo hagamos de veras, hermanos, de una manera maravillosa para aquel que ha dado todo por nosotros. No somos merecedores del amor, no somos merecedores de todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, mas sin embargo le decimos esta mañana gracias. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, que careciendo de valor, careciendo de dignidad, Cristo Jesús nos hizo libres y gracias a eso ahora somos llamados la Iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios. Así que gracias por estar por nosotros y voy a dar nuevamente los teléfonos. Estas 3 líneas que son al principio son de aquí para que usted nos llame en esta estación y reitero que es el 8377-9573 8377-9573 y el 8379-8839. Del interior de la República, la A sin costo, usted nos puede llamar al 01800 122 73 36. Una vez más, 01800 122 73 36. También está a su disposición el teléfono de la Iglesia El Camino de la Fe, que es el 8379-9060. Una vez más, 8379-9060. Y también tenemos un celular que es el 044 y el teléfono es 81 83 09 81 54. Le reitero, 81 83 09 81 54. Usted nos puede dejar un correo de voz, un mensaje y también por WhatsApp puede dejar algún comentario y con gusto lo vamos a atender. Y no olvide que oramos los unos por los otros. También nos puede escuchar por YouTube en este momento en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. En YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Y recordándole que nuestro hermano Natividad Ramos está los días lunes, miércoles y viernes, accesando en la página www.radioadoración.com. El horario es de 8 a 9 de la mañana. Le reitero, www.radioadoración.com.
de 8 a 9 de la mañana. Ya nuestro hermano ha terminado la carta del apóstol Pablo a los Efesios y va a iniciar un nuevo tema, así que le esperamos que nos acompañe, y si por alguna razón usted no lo puede hacer por motivos de trabajo, otras circunstancias, no olvide que en YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo están todos estos mensajes, porque es nuestra aportación generacional para la Iglesia de Jesucristo, que se afirme, que se consolide, que se construya, porque sabemos que en Cristo nosotros podemos permanecer solamente en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muy bien, voy a iniciar esta mañana con esta sección que es Haciendo un puente con la historia. Y estoy feliz, ¿sabe por qué? Porque hemos podido grabar uno de los cantos que en lo personal me han parecido fascinantes por su contenido, pero también por su interpretación. Y yo quiero agradecer a nuestro hermano José Luis Orozco la disposición para poder grabar este canto, y que trae una riqueza única y que verdaderamente nos deleitamos en todo lo que es para el Señor. Y gracias a Dios por este programa en el cual podemos escuchar a sus hijos cantarle al Señor Jesucristo, a quien confesamos como el Hijo de Dios y Salvador nuestro. No hay duda que siempre que decimos estas cosas, nuestros ojos y nuestra fe voltean a ver aquel glorioso y muy doloroso hecho histórico, como fue su crucifixión, lugar y momento cuando pagó nuestros pecados y tuvimos por eso nuestra redención. Y dándole gracias a nuestro Señor por esa hazaña única en el universo, cosa de la que se ufana y gloria el apóstol Pablo con aquella tan hermosa declaración en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 14, que dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. El apóstol hace de la cruz un motivo para gloriarse, o de la crucifixión de Cristo una razón para gloriarse, que significa en este pasaje hacer alarde. Y me gusta ese significado, que podemos hacer alarde de lo que es esa muerte. El crucificado consiguió para nosotros, para los que en Él le han creído y los que en Él han de creer, como se dijo en un mensaje, que eso de hacer alarde de esta fe en el crucificado tiene también una connotación militar, que es poner en formación un gran ejército, para hacer una exhibición de los soldados, de su disciplina y de sus armas. Y eso creo que es una excelente idea, gloriarse en la cruz de Cristo. Y yo pregunto, ¿en qué manera? Bueno, exhibiendo lo que en ella logró el crucificado, lo que para otros será una vergüenza. Dice el apóstol que para él era motivo de gloria. Y como se decía en un mensaje, que creer en Cristo era algo muy honorable, que es la idea del apóstol Pedro, según la versión Antigua Valera, en su primera carta, capítulo 2, verso 5, que dice que Cristo es honor o es honorable. Luego entonces la fe en Él es algo honorable. Y los que creemos en Él, puedo decir, somos un pueblo honorable. Y eso de que Jesús
es honorable o es honor, decía eso que significa lo que tiene peso. Entonces, Jesús pesa en el cielo y pesa en la tierra. Y los que creemos en Él, también pesamos por causa suya. Entonces, qué apropiada declaración esa que dice el apóstol: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Y yo pregunto, ¿cree usted esto? ¿Que ese gloriarse en esa cruz o lo que sucedió en esa cruz está justificado? Verdaderamente así es, pues esa muerte que allí sufrió Cristo Jesús ha obrado en nosotros, como si hubiéramos sido crucificados con Él. El apóstol habló de esa cruz de muchas maneras y dijo que a los corintios que eso de la cruz era una locura. ¿Cómo? ¿Que quien era Dios murió allí y murió porque nos amó? Si los dioses, decían ellos, son insensibles, no tienen emociones. Y eso es cosa de locos, dijeron. Pero el apóstol Pablo llamó ese evangelio que proclamaba perdón y vida eterna por el crucificado, lo llama la locura de la cruz. Sí, pero una locura preciosa, porque esta locura cambia la vida más arruinadas. Que la cruz era tropiezo para muchos, pues no podían creer lo que allí sucedió. Para esos muchos no había sido más que la ejecución de un delincuente, porque crucificar a alguno era vergonzoso. Pues bien dice el apóstol Pablo que Cristo soportó la vergüenza pública, las injurias que lanzaron sobre su ultrajada persona. Burla, sí, pero allí también se ganó la más grande de las victorias sobre el mismo diablo, a quien derrotó para siempre. Allí Cristo cumplió aquella muy antigua profecía que Dios había dado a Satanás, que dice que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo no gloriarse de eso? ¿Cómo no darle la gloria y la honra a aquel que murió por nosotros? Pero también dijo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 16, que en esa cruz, en esa, reconcilió a los hombres con Dios. Y gracias a eso, ahora podemos, usted y yo, ir a Dios con toda confianza. Pues el camino de acceso que estaba cerrado por nuestra enemistad con Dios, sorpréndase, ha sido abierta por Cristo Jesús. Y ahora podemos ir a Dios en el nombre del crucificado. ¿Cómo no iba a gloriarse el apóstol en esa cruz? ¿O cómo no gloriarse en el que murió allí? Pero también en la cruz, sí, según la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15 dice, ¿y qué es para disfrutarlo? Y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satán y todas sus huestes fueron allí en esa cruz, allí en esa roca fría del Calvario, la más contundente y eterna derrota. Y que alguien decía
que la derrota de Satán es de ahora, de esta mañana, y que todavía no podía levantar ni levantará jamás su cabeza. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo no gloriarnos en esa cruz? Que es una forma de decir que nos gloriamos en el que allí fue crucificado y que fue Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esta hazaña es digna de cantarla y los creyentes lo han hecho por siglos. Por eso, en la carta a los Filipenses, exalta el apóstol al Señor Jesús, porque dice en el capítulo 2, verso 8, que Cristo fue obediente hasta la muerte, y enfatiza y muerte de cruz. Es cierto que historia tan más cruel que para nosotros se ha convertido en motivo de gloria, cuando en aquella cruz Cristo llevó en sus hombros, y de que era aquello realmente un espectáculo para el mundo, que fue algo duro, difícil. Le mostraron, como dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 27, que lloraban y hacían lamentos por él, al paso del que llevaba aquella cruz sobre sus hombros. Tenía heridas, le daban latigazos, lo injuriaban, lo menospreciaban. Y según algunos intérpretes, dicen que ese llorar y ese lamento significaba lo mismo que ser cortado en pedazos. ¡Qué terrible para aquellas mujeres que vieron a su Señor y Salvador llevando esa cruenta cruz! Y viene a mi mente que el Señor les había advertido que tendrían tristeza. ¿Y sabe cuál es lo más sorprendente? Que el mundo se gozaría, pero que esa tristeza sería breve, porque esa tristeza se convertiría en gozo. Entonces, sí tenemos por qué gloriarnos en esa cruz de Jesucristo. Pues si eso no hubiera sucedido, déjeme decirle que estaríamos sin esperanza alguna. Pero qué bueno que Jesús llevó la cruz y modificó la historia. ¿Por qué? Bueno, porque ahora usted y yo hemos sido libres gracias a Jesucristo. Y precisamente el escritor sagrado en la carta de los Hebreos dice a los hermanos de Judea acerca de la muerte de Jesús, que sufrió en aquella cruz sobre las colinas del monte Calvario, y dice que convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, aquel que era también el creador de todo, y quien además por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo consumado por aflicciones el autor de la salud de ellos. ¡Qué declaración tan preciosa, tan llena de beneficios! Y puedo asegurarles a nuestros hermanos y también a nuestros amigos que para nosotros eso ha sido una verdad que nos ha traído salud y alegría. Y en verdad puedo decir cómo nos convino como familia tener un Salvador así, cuyo sacrificio nos ha dado tan buenos resultados de paz y seguridad. No cabe duda que Jesucristo es un gran Señor y Salvador. Pero no solamente quedó en llevar una cruz,
sino que le pusieron una corona de espinas. ¿Y sabe por qué la pusieron sobre él? Para burla, para dolor y vergüenza. Y no hay duda que donde quiera las palabras de la Escritura acuden a nuestra memoria. Pues sí, querían avergonzarlo, pero no lo lograron, porque dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, que sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. Y termina diciendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero es evidente que verdaderamente esa muerte, ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, eso debimos sufrirlo nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos contra Dios. Y precisamente sobre el valor de la muerte de Cristo, es una relación sobre Dios y el Hijo. Es una relación sobre la ley de Dios y el Hijo de Dios. Y la cuestión era de que Dios ve al mundo destruido por su pecado y envía al Hijo a dar salvación al mundo. Luego, cuando se habla de la relación de la ley y el Hijo, quien toma los pecados de todos, las maldades de todos, los pecados de los peores, las peores bajezas de los hombres. Dice la Escritura que la ley lo vio, y lo vio teniendo encima de él los pecados de tanta maldad. Dijo que jamás ella había visto a ningún hombre con tanta maldad, que era el peor de los pecadores. Pero luego la ley voltea a ver a los hombres de todo el mundo y vio que eran inocentes, sin culpa alguna. Y a este Jesús, en cambio, lo sentó o lo sentenció a muerte, aunque él jamás había hecho pecado. Pero fue tratado como el peor, el más bajo y vil de los que hacían maldad. Y luego se hace una observación. Está bien que le hayan sentenciado a muerte, porque es la paga del pecado, y él los tomó como si fueran suyos. Él murió nuestra muerte. Sin embargo, ¿por qué tenía que ser una muerte de cruz? ¿No era solo la sentencia única la muerte? ¿Por qué no solo morir? ¿Acaso la ley de Dios exigía la cruz? ¿Qué significado tenía morir en la cruz? Bueno, es que en la cruz se hacía morir a los hombres más viles de la tierra. Y eso es lo que dice la profecía del Salmo 22, en los versos 6 al 7, cuando se queja con Dios y dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y tú los libraste. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Esta queja es como decir a otros si los oyes: yo te hablo y no me contestas. Y dice en su angustia: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Soledad que lo hizo clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que la cruz era necesaria, porque en ella iba a morir quien sobre él llevaba la vileza más profunda. Y la cruz era para los peores hombres.
Y luego podemos decir, pues muy bien, aceptamos que la cruz era necesaria y además cumplía la profecía. Pero las injurias, la ley de Dios exigía que lo injuriaran. No cabe duda que es en esa parte del castigo moral para la vileza, y por eso las injurias. Y no cabe duda que nosotros podemos decirle gracias, Señor. Y creo que es muy claro que la deuda de nuestro pecado era con la justicia divina, con la ley, de tal manera que podemos decir de modo que Cristo Jesús con su muerte satisfizo a la justicia de Dios. Pues la ley de Dios exigía que el pecado se pagara solo con la muerte. Y Cristo, al entregarse a la muerte, pagó y canceló la deuda de nuestro pecado. Fue a la justicia de Dios. Precisamente allí, por eso se ha dicho que la muerte de Cristo es una cuestión legal. De tal manera que si con su muerte nos da perdón y con ella salvación, entonces nuestra salvación es una cuestión legal. Su salvación y la mía se basa en que Cristo legítimamente pagó a la justicia divina y el perdón que hemos recibido es legítimo. No me diga que eso no nos da gozo y alegría. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Desde luego, puedo decir que por causa de este pecado, el pecado de todos los hombres, en todos los tiempos, por lo que escaló Jesucristo la cruz. Por eso el libro del profeta Isaías dirá en el capítulo 53, versos 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por cierto, el mismo profeta que habla sobre lo que él hizo por nosotros, también habla del menosprecio que nosotros le dimos al decir que no hay parecer en él ni hermosura, que se refiere desde luego a su apariencia allí en el madero. ¿Puede usted imaginarlo herido, con una corona de espinas? Traspasaron su costado con una lanza, le dieron latigazos y fue molido. Por eso dice, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y yo puedo decir, qué duro todo eso. Y todos aquellos que recibieron el bien de Dios, su sanidad, el perdón de sus pecados, vieron a su Salvador en esa condición. Allí, ese varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado por muchos que quizá Dios les había hecho grandes bienes. Y dice y agrega, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. No le estimamos. Qué palabras tan duras, tan difíciles. Dígame si usted toleraría
tanto contra un hijo, y más aún si él fuera el único? ¿Lo entregaría? ¿Lo haría? No lo creo. Sin embargo, el Padre debió amarnos mucho para darnos a su Hijo. Y no solamente eso, y el Hijo debió amarnos también de la misma manera, pues en la cruz clamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que este canto es un reconocimiento a su sacrificio que tantas veces nos lo puso frente a nuestros ojos. Este canto tiene un profundo reconocimiento a quien nos amó tanto que se hizo hombre para darnos futuro y futuro eterno, para que nuestra vida cobrara sentido, y lo hizo pagando el precio más alto, su propia vida. Por eso este canto lleva por título La roca fría del Calvario. Se oculta en negra nube. Por un sendero solitario el Hijo de Dios sube. Camina y en su pálido rostro ensangrentado muestra su gran dolor. En su pecho lacerado se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo vacilante se dobla al peso de la pena, pero sigue adelante, camina. Es tan débil su andar que cae al suelo, donde brota una flor, en cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor. Sombra peregrina, emblema del dolor hecho luz, camina cargando ligera la cruz que por mis culpas llevó Jesús. Desde una loma en el sendero contempla el caminante, en la silueta del madero, a Cristo agonizante, que sufre su callado tormento. Con un lamento clama al Padre Celestial, es el grito desgarrado, arrancando a su carne mortal. Divina estrella sobre la huella del humano dolor, triste camina la senda escabrosa, la vía dolorosa del Redentor. ¡Qué maravilloso! Jesús, el Hijo de Dios, pagando nuestras culpas, y subió allí a esa roca fría del Calvario, y pensó en todos los hombres, en todas las familias de la tierra. Pensó en los miserables, en los parias, en los pobres, pero más que todo pensó que el mundo tenía un gran pecado, y Él llevó el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no alegrarnos y cómo no darle reconocimiento a aquel que es el Salvador del mundo? Cristo Jesús murió en la cruz para darnos salvación y darnos vida eterna. Yo le invito para que usted escuche este precioso canto en la voz del tenor José Luis Orozco, La roca fría del Calvario, y llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. La roca fría del Calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. El Hijo de Dios sube, camina y en su pálido rostro ensangrentado muestra su gran dolor. En su pecho lacerado se han clavado las espinas del dolor.
Precioso canto, la vía dolorosa del Redentor. Un transitar difícil, una noche anterior triste, donde todo mundo huyó y lo dejó solo. Realmente el Señor Jesús se enfrentó realmente a un mundo cruel, a un mundo que no lo recibió, que lo injurió, lo menospreció, se burló, y no solamente eso, sino que la gente se burlaba y le decía: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero qué precioso fue que Jesucristo no descendió, y las entidades de maldad estaban preocupadas porque pronto Cristo Jesús moriría por los pecados del hombre. Y Jesús no descendió, sino que murió por todos nuestros pecados. Y tenemos la más grande victoria, que nuestras culpas han sido borradas, porque Cristo Jesús fue nuestro Salvador personal. Y el día de hoy usted y yo tenemos libre acceso al Padre. Y usted puede venir con su vida destruida, una vida cansada, amargada, llena de dolor, pero jamás se va a comparar a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué este día no le dice al Señor que haga un cambio en su vida y que usted lo reconoce como aquel que murió por sus pecados? Porque el quien merecía estar en la cruz éramos usted y yo, mas sin embargo
Cristo Jesús hizo una obra perfecta. Y le alabamos y le damos reconocimiento que Él sea nuestro Señor y el Salvador del mundo entero. ¿De quién se ha dicho algo como esto? De nadie, solamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que yo le invito para que estos días sean días de mucha reflexión. No sea uno más de los que menosprecian lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, sino dele un valor, dele un contenido a su vida, dele una razón de ser. Y yo le aseguro que su vida va a ser una vida diferente. Que el Señor Jesucristo le bendiga en esta hora. Hermano Ramos, el tiempo es suyo. Sí, claro que sí. Perdón, precioso cantar Precioso, hermano. Y si uno, porque tenemos derecho, por supuesto, a imaginar esa escena, ese momento desgarrador, tan duro, que dice que las mismas mujeres que lo lloraron cuando lo vieron pasar. Y es muy interesante que habla en el griego que el dolor que sintieron es el equivalente a ser cortadas en pedazos. sí, Es decir, cuando lo vieron, sus almas se dolieron y no tuvieron más que una explosión de llanto. Sin embargo, el Señor Jesús les puso atención claro, y les dijo: no lloren por mí, llorad por vosotros, hijas de Jerusalén. Es que esa semana, ese famoso Domingo de Ramos, sí, que le llaman el domingo de la entrada triunfal, que yo siempre he dicho, no fue triunfal. ¿Por qué? Porque Jerusalén no lo recibió. La multitud que lo aclamó era gente que no era de Jerusalén. La ciudad de David no recibió a su rey. Entonces, ese día él se presentó, hemos dicho, como la Escritura lo enseña, en un asnito, sí, conforme a la profecía que había dado Zacarías. Y yo he dicho muchas veces, porque alguien me comentaba, ¿verdad?, en el sentido de que, bueno, eso era una buena representación que Cristo estaba haciendo. Y yo le dije: es que el Señor Jesús no andaba haciendo simulacros. ¿En qué se puede uno apoyar, sustentar para hacer una afirmación de esa? No, ese día Él llegó para reinar. así es. No se considera así, no se le piensa así, pero ese día, por eso Jesús le dijo a Jerusalén: no conociste en este tu día, no conociste tu día. O sea, enfáticamente, no cualquier día. De tal manera que al no recibir el rey, sufrieron, en las mismas palabras proféticas del Señor Jesús, un acto condenatorio. Es decir, Jerusalén será destruida, cosa que se cumplió el año 70. Entonces fueron escenas muy duras. Verdaderamente la redención que Cristo ganó para nosotros fue bajo condiciones de un sufrir intenso, único, que le dio a Cristo la más grande de las victorias. Por eso se dice la Escritura que Cristo, tú lo decías ahorita, venció, no se bajó de la cruz y públicamente dio un grito de victoria cuando dijo: consumado está. Y yo siempre he imaginado, hija, que los cielos de Jerusalén, sobre el monte Calvario, oculto a la vista, había un mundo espiritual. Evidentemente estaba Satán, estaban sus ángeles esperando el fracaso
de último instante del Señor Jesús, pero no hubo ni un instante de titubeo. Y cuando, imagínate, cuando Él clamó y dijo, consumado está. Gloria a Dios. Yo puedo imaginármelo y es muy valedero, y ¿por qué no? No es doctrina, pero es mi forma muy personal de ver ese momento que los ángeles de Dios, que debieron estar allí también presentes, pues si vinieron cuando nació, ¿por qué no iba a venir en ese momento cuando iba a ejecutar semejante hazaña? Y yo creo que empezaron a aplaudir. ¿Cómo no? Millones y millones de ángeles aplaudiendo, y los otros, los ángeles de Satán, avergonzados. Derrotados completamente. No, porque dice que los puso en vergüenza pública. Así es. ¿Y en vergüenza pública ante quién? Ante el mundo espiritual. Entonces, qué historias tan ¿cómo vamos a olvidarla, relegarla, hacerla a un lado? Eso no se puede hacer. No, hermano, y cualquiera que omita esto, pues no lo acepto. Entonces, esta semana yo le decimos a nuestros hermanos, hagan el memorial. Exacto. Recuerden ese hecho histórico, porque sucedió en un lugar y a cierta hora. Tiempo y lugar. Así es historia. Tenemos llamadas, hermano Antonio Torre del Centro de Fe. Él está pidiendo a los obreros de la caída de la tarde que hagan oración por Antonio Mora. Dice que tiene diabetes. Claro, y él está pidiendo también oración por el pastor Isaí. Quiero suponer que es el hermano Isaí Ramos, ¿verdad? También nos ha llamado Doraidalia Aguirre. Ella pide oración por su hermana Marta. Está recibiendo radiaciones por el problema de cáncer. ¿Cómo consume eso? Y pide a las hermanas de la caída de la tarde, oren por ella para que Dios la sane, claro, y la saque adelante. Bueno, pues yo creo que sí. La hermana Argelia y muchos otros hermanos obreros de la caída de la tarde van a orar por esta petición. Ahí tienen por quién estar orando. Así es. Ahí están, hay dos nombres, el primero es Antonio Mora, sí. Vamos a orar por él, y también por la hermana Marta, ¿verdad? Me imagino que la hermana Marta Aguirre. Marta Aguirre, vamos a orar por ellos. Y mira, casualmente en este otro cuaderno, la primera llamada es la de la hermana Argelia, sí. Y dice que ya está lista. Gloria. Nos dicen que ya está lista para anotar las peticiones. Y saludos a la familia Ramos. Gracias, mi hermana, que Dios me la bendiga. Sí. Y oramos también por usted, por su familia, por sus nietos, para que Dios los bendiga en todo, mi hermana. También ha llamado la hermana Altagracia Landa. Ella está pidiendo por su hijo Eduardo García y Juan de Dios. Pide a Dios que la ayude. ¿Cómo no? ¿Verdad? Claro que sí. También nos ha llamado Lupita Piñón y está pidiendo oración porque se cayó y sufrió una hemorragia. Ella tiene 1 año. Es una niña. A ver, es una niña entonces de 1 año. Sí, pero está orando por una niña. Dice, ella tiene 1 año. Tiene 1 año que se cayó y se volvió. Ah, correcto. Perdónenme ustedes, mis hermanos, mi mala interpretación de las cosas. Tiene 1 año que ella sufrió esto y está pidiendo, dice que le duele toda su cadera, sus pies, y pide por su esposo que tiene problemas de una enfermedad, problema en su próstata. Está pidiendo. Tenemos otra llamada. Sí, tenemos un mensaje por WhatsApp, sí, de nuestra hermana Josefina Rivera, y dice: buenos días, hermanos, doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Nunca me ha dejado sola, y en los momentos más difíciles de mi vida siempre me ha escuchado, me ha respondido en las peticiones pedidas
y bendiciones a toda la iglesia, la familia Ramos. Gracias por todos los favores Amén. merecidos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, hermana. Sí, tenemos solamente un minuto. Sí. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias. Padre eterno, ¿cómo no darte gracias por lo que has hecho por nosotros? Una salvación a precio de sangre, de un dolor cruel, Señor, allí en esa roca fría del Calvario. Nuestra gratitud a este Dios maravilloso que ha cambiado nuestra vida de lamento en gozo, de tristeza en alegría. Y ahora te reconocemos no solamente como el Salvador, sino también como el sanador de nuestros cuerpos. Queremos rogarte por tus hijos, por nuestro hermano Antonio Mora, por nuestra hermana Marta Aguirre y por muchos más que en esta hora se suman a esta grande lista de aquel que murió en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Vamos a un corte y regresamos con el pastor Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta primera parte que ya hicimos comentario, que es extraordinario, y continuamos entonces con lo que hemos estado haciendo. Usted sabe que estamos haciendo reflexión, charlas, comentarios espontáneos sobre un cuerpo de ideas, por supuesto. No son cosas al azar. Si usted ha venido con nosotros por una buena cantidad de sábados, acuérdese usted que empezamos hablando de qué cosa es el hombre, basados en la pregunta del Salmo 8, pues qué cosa es el hombre, que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites y lo corones de gloria y de lustre. Cosa muy honrosa. Dios nos honró de esa manera a la raza humana. Y entonces dijimos, bueno, para poder ver qué es el hombre, pues conviene que nos vayamos al origen. Es decir, vayamos entonces al libro del Génesis, el libro de los principios. Bienvenido, hermano Edmundo Ramos. Gracias y un saludo a todos nuestros hermanos que en esta hora nos están escuchando. Sí. Y que una vez más tenemos la expectación de que sus vidas sean bendecidas y confortadas en el Señor Jesucristo. Muy bien. Y entonces fuimos al Génesis y vimos la manera como Dios creó al hombre de una manera única. Así es. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto ya tiene una idea de participar de la manera de ser de Dios. Hagamos al hombre, que por cierto dijimos, no se lo está diciendo a los ángeles, porque los ángeles en la Escritura no apoya la idea de que sean creadores. Amén. Digo, para Exacto. que no se cuelen ellos en la invitación. Está hablando un consejo de la deidad, de las personas de la deidad, para decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tienen la misma facultad para consensar entre ellos mismos y tener ese poder creativo. Tienen poder creador,
O sea, son deidad, es deidad. Así es. Y no estamos hablando de 3 dioses tampoco, para que no vaya usted a adelantarse. Esas 3 personas, yo creo que muchas veces lo hemos mencionado, esas 3 personas son de igual en esencia. Amén. Tan poderoso es uno, amoroso es uno, inteligente, como son las otras personas, y entonces hay una unidad absoluta. Amén. Y en esos términos, esas 3 son uno. Así es. Pero dejemos eso porque no es una hora no es un programa de debate, ni mucho menos, solamente es un comentario en relación. Fíjate entonces quién se puso a crear al hombre. Ujú. Y observamos que a ese hombre se le otorgó privilegios muy especiales que garantizaban que podía tener una calidad de vida superior. Sin embargo, con el tiempo, aunque ese hombre fue creado para una vida de calidad, lo encontramos arruinado. Y dijimos aquí qué pasó. Y eso nos llevó al segundo nivel, a hablar acerca de, pues aquí entró el pecado. Y hablamos, pues, qué cosa es el pecado. Así es. Y también explicamos eso de qué cosa es el pecado. Pero luego se nos presenta la escritura que hubo quien pagó por nuestros pecados. Ujú. Y eso nos lleva a la persona gloriosa del Señor Jesús. Amén. Y que entonces hicimos lo mismo. Pues ¿quién es Jesús que puede perdonar los pecados? Así es, hermano. No, ¿y quién es Jesús que la justicia divina lo aceptó Claro. como pago? Y que esto nos lleva a comprender muchas circunstancias, porque como se ha comentado en base a la Escritura, que a través de Adán, toda la raza humana nace con pecado. Con pecado, sí, ¿verdad? seguro. Mas, sin embargo, aquí en esta cuestión, hablando de la persona del Señor Jesús, hemos dicho que es el único ser humano que nació sin pecado, porque fue concebido del Espíritu Santo. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo y no por varón. Y no por varón. Si José lo hubiera engendrado, hubiera nacido con el mismo problema de todos los hombres en la tierra. Y no fuera candidato para la redención del ser humano. Muy bien, pues entonces eso nos llevó incluso a Mateo 16 por allí, donde él pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy? Uh-huh. Dan diferentes versiones. Pues unos dicen esto y otros. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Uh-huh. Y Pedro es el que contestó, y Jesús dijo que su Padre se lo había revelado. Amén. Tú eres, número 1, el Cristo, y es decir, el ungido de Dios. Uh-huh. El único autorizado de Dios para hacer redención, el único autorizado para reinar sobre la tierra, uh-huh, para establecer el reino. El Cristo implica eso, uh-huh, el ungido. Pero no solamente dijo Pedro, eres el Cristo, sino que eres además el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa? ¿Sí? Sí, y ahí empezamos a observar, hermano Ramos, ¿quién es Jesús? Que no solamente es el Cristo, el ungido, sino que además es Hijo de Dios, uh-huh, es Dios mismo. Amén. Entonces, ya esto dimensiona quién es Jesús, el que murió por nuestros pecados. Es Dios mismo que se hizo hombre. Y entonces empezamos a ver algunas cuestiones que nos parecieron, pues, muy, muy importantes, que decíamos nosotros que el Señor Jesús hizo afirmaciones ante los sacerdotes de Israel, muy atrevidas. Claro. Bueno, muy atrevidas, y no sintió que usurpaba. No, muy atrevidas porque nadie las hubiera podido decir,
Y entonces una de las ideas es de los comentaristas de todos los tiempos, es que para decir una cosa, Jesús dijera quién era, que era Dios o hijo de Dios, necesitaba estar trastornado mentalmente, no en sus cabales, para decir una barbaridad de esas, o en su defecto, era lo que decía ser. Así es. Y esa es la cuestión tan importante. Jesús era lo que decía ser. Amén. Incluso a veces se dice que Cristo nunca dijo que era Dios. Digo, ya ve que hay cada crítico y cada diablo que brincos diera porque no lo hubiera dicho. Así es. Pero mire, yo lo voy a citar nada más lo que sucedió según el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús llegó al estanque aquel, ¿sí? Donde dice que periódicamente un ángel removía el agua. Así es. Y el primero que se tiraba al agua era sanado. De cualquier enfermedad. O sea, estamos hablando de una lista de espera impresionante. Sí. Y también de un recurso divino. No, sí, ¿verdad? seguro. Y entonces, el Señor Jesús es a aquel ciego que yo decía, aquel hombre lisiado, ¿sí? Paralítico, que el Señor Jesús le preguntó si quería ser sano, y él dijo, es que no tengo quien me meta al agua. O sea, da la impresión de que este hombre era tan lento que caminaba a pasito de caracol, de tal manera que él muchas veces debió haber visto el agua que era revuelta, y se movía, y ya casi estaba por tirarse cuando otro sí se tiraba. Claro, o le ayudaban o le ayudaban. Por eso digo, para el caso era lo mismo. Sí. Y otra vez a esperar. A esperar el tiempo en cuando viniera. Fuera, quién sabe. Sí. Bueno, No nos dice. pero el Señor Jesús lo sana. Que por cierto, yo digo que era un malagradecido porque no dice ni siquiera que le dijo las gracias. No. Cuando el Señor le dijo, toma tu lecho, vete a tu casa. Aquel hombre se levantó, se echa su lecho y ahí va caminando. Era muy conocido. Sí. Era un milagro que no se podría discutir, porque lo conocían de toda la vida. Tenía que 38 años. Antes, justamente, fíjate, ya estaba así, antes que Cristo naciera. Así es. Él ya estaba así, nomás para que veamos el problema que tenía. Bueno, lo sanó, y cuando ahí va, le preguntó, oye, ¿pero por qué haces esto? Cargando en sábado. ¿Qué te pasa? Pues no sé, el que me sanó me dijo que... Y lo llevan al liderazgo judío. Mira, este hombre en sábado. Me preguntan, ¿y quién es el que... ¿Quién es el que te sanó? No supo responder. No, dijo, pues no sé. Y debieron pensar, inútil, ni para eso sirves. Ni siquiera, pues que no le diste las gracias, no hablaste con él. Cuando después el Señor Jesús se encuentra otra vez con él, se da a conocer, corre de chismoso, y va y les dice, pues es Jesús, y lo mandan traer al Señor Jesús. Y supuestamente dijeron, esta vez sí, ya lo encontramos en problema. Fíjese usted. Y por esta causa, dice el verso 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino porque también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. No, si no se los quiso decir. Se los dijo. Se los dijo.
¿Que por qué hago estas cosas? Pues porque mi Padre obra también en sábado. ¿O acaso sería el sábado mi Padre no alimenta la creación? No alimenta a los pájaros, no los sustenta, no mantiene el universo. ¿Y acaso van a acusar a mi Padre de violar el sábado? Es decir, yo hago esto porque mi Padre en sábado también trabaja en buenas obras. Pero luego, fíjese, respondió entonces Jesús y dijo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente con el Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Pero fíjate nomás lo que le dijo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si usted no observó bien aquí, está diciendo mi Padre, dos cosas hace. Una, levanta al que quiere, que quiere decir es soberano, hace como quiere. Y dos, es omnipotente, porque mi Padre levanta a los muertos. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Pero resulta, señores, que yo, que soy el Hijo, hago lo mismo. Dígame usted, ¿no les está diciendo que Él es Dios? Yo no sé por qué se afanan tantos en decir, no, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pues nomás lea Juan 5. Fíjese nomás, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio se lo dio al Hijo. Que es, por eso usted encontrará una versión. En realidad nadie ha sido juzgado todavía de nada. Exacto. Eso de que ya está juzgado de Dios no está en la Escritura. No. Dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará por medio del Hijo. El Padre no va a juzgar en el gran trono blanco, donde serán juzgados todos los hombres pecadores. El que está juzgando es Cristo Jesús. Conforme a este pasaje, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero fíjate, ¿para qué les dice que el Padre hace eso? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Espéreme tantito. ¿Y cómo todo judío honraría al Padre? Pues postrado. Oye, saltaron de sus asientos y dirían, no puede ser, nos está diciendo que entonces ante Él hay que postrarnos. Así es. Por supuesto que sí, porque así como honran al Padre, así deben honrar al Hijo. Entonces, hay muchas más cosas aquí, no voy a seguirlas mencionando, pero eso de que Jesús no dijo que era Dios, claro que lo dijo. Claro que lo dijo. Y también cuando Él hace las declaraciones, yo soy. El yo soy, que es exclusivamente de Jehová. Yo soy el que soy, que es muy bonito detalle. Eso de yo soy el que soy implica yo soy el que tengo existencia propia, pero soy el que existe siempre. Y es el que no cambia en nada, es inmutable, porque en Dios no hay cambios. Así es. Fíjate tú que una de las cosas que entre el mundo semítico, cuando habla de, por ejemplo, Elohim, que es un plural, y usa esa raíz él, la gente de la Mesopotamia entendía eso para todos los dioses. Cualquier dios era él, porque implicaba el que es poderoso. Entonces podías hacer uno de piedra y consagrarlo y decías que era poderoso. Ese es un dios él. Cuando Dios se le revela a Abraham, ¿sí? Se le revela bajo la misma raíz, él. Y usted dice, bueno, entonces ¿en qué es distinto? Pues muy sencillo.
en que no solamente se le revela como Él, el que es todopoderoso. Porque los dioses, por ejemplo, de los griegos, algunos tenían poder sobre el trueno, pero no sobre el mar. Exacto. O tenían poder sobre esto, pero no sobre el otro. Pero Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, yo tengo poder sobre todas las cosas. Amén. En ese instante, Es Dios se superior. despega del resto de los que no son dioses. Entonces Dios es el que lo puede todo, el Dios todopoderoso. No solamente es poderoso, es todopoderoso. Todopoderoso. Y que era una exigencia, decían en ese antiguo tiempo, era una exigencia precisamente de que para ser Dios necesitaba hacerlo siempre, no un tiempo, no una temporada. Y entonces, que cualquier Dios que si tú quieres perdía ciertos grados de poder, es porque no era Dios. Y justamente esta versión está implícita en quién es Jehová, quién es Dios, porque Él es el mismo. De tal manera que en Dios no hay variación, no hay con que un tiempo llegó al tope de lo que es de poder o lo que Él es, y luego en cierta edad es menos de lo que hoy es. Él no cambia y Él es el mismo por todos los siglos. Amén, gloria a Dios. Distinto. Qué interesante, ¿no? Muy bien, pero entonces solamente queríamos decirle a nuestros amigos del auditorio, porque oyen decir, hay una carta que anda ahí en boga, no sé, ni la he leído, pero que dice que prueba que Jesús no era Dios. Bueno, aquí lo estamos observando. Él mismo está declarando con sus propias palabras que Él es Dios, mas sin embargo, por cerca de 2000 años lo ha probado, porque ha sanado a los enfermos, ha hecho milagros, ha hecho señales, ha cambiado vida de las personas y no ha cambiado hasta como este lo momento. hizo en los días en que estuvo entre nosotros. Amén. En los días bíblicos. Así es lo mismo que hace el día de hoy. Esa es la diferencia. Él no cambia. Él no cambia. Ahora, pero entremos un poquito en esta cuestión para ir avanzando. Hemos dicho, nadie, ningún hombre jamás ha tenido semejante atrevimiento de afirmar ser Dios. Y quise decir esto porque yo sé que hay alguien que diga, nunca lo dijo. ¿Cómo que no? Aquí estamos en Juan 5, anótelo, Juan 5, con sus propias palabras. Así es. El Padre levanta a los muertos, ¿por qué? Pues porque es todopoderoso. ¿Y por qué es todopoderoso? Pues porque es Dios. ¿Y por qué levanta al que quiere? Porque es soberano. Pues el Hijo hace lo mismo. Gloria a Dios. Entonces no me diga que no está revelándose. No estaban emberrinchados allí diciendo, ¿te haces Dios? ¿Te haces igual a Dios? Hermano, vienen a mi mente dos pasajes bíblicos. Uno, cuando el joven rico. Sí. Donde el joven rico le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Así es. Y que en el lenguaje, en la manera en cómo está presentado esta declaración, se presenta un silogismo simple, donde si Dios es bueno y Jesús es bueno, Jesús Luego, es Dios. entonces Jesús es Dios. ¿Verdad? Pero le cambiaron la versión, las versiones modernas, hicieron un cambalache y dicen, maestro, qué cosa buena. Exacto. Dejando a Jesús solamente como un mero maestro que le aconsejó qué cosa buena podía hacer. No, señores, no. De tal manera, maestro bueno, que significa, eres bueno porque eres Dios. Así es. Y gracias a Dios porque todavía tenemos... ¿Cómo les molesta, hombre? La Reina Valera antigua versión. La Reina Valera antigua, que es la reina de las Biblias, alabado sea Dios. Para poder hacer esa diferencia de cosas. Y Jesús aceptó adoración. Amén. Y hemos dicho que al hacer eso era absolutamente inconsciente, o por el contrario, era lo que decía hacer. Entonces la pregunta es, pues, ¿quién es Jesús?
a quien todos los hombres sin excepción Dios ordena que le crean. Usted dice, me escucha mi hermano, mi amigo, es que Dios no nos dio a su Hijo como una alternativa para ver si nos gustaba o no nos gustaba, si queríamos o no lo queríamos. Exacto. Dios nos dio al Hijo sin que se lo pidiéramos. Así es. Lo que quiere decir, lo hizo por un acto soberano. Amén. Y precisamente por un acto soberano ordena que todos le crean al Hijo. Así es. Pues Juan 3:16 lo menciona, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, Sí, o sea, en el Hijo. es cierto, pero Pablo es mucho más contundente con su declaración en el Areópago, cuando dice, Dios demanda, que Amén. significa ordena. Dios demanda ¿qué? Que todos los hombres se Que arrepientan. todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres vayan a Cristo. No es un ruego. No. Es una Nadie demanda. piense que Dios le está rogando que crea en Jesús. Dios ha ordenado que le crean a su Hijo. Amén. Que no lo menosprecien, porque esa es una cuestión interesantísima. No la vamos a mencionar aquí, pero esa es una de los expedientes que el Espíritu Santo va a utilizar para presentar querella en el tribunal de la justicia divina, porque a Jesús lo deshonraron aquí en la tierra. Pero vamos a avanzar, porque todos los siglos la raza humana no lo ha olvidado. Y no puedo, diría yo, ni quiero dejar de confesarlo ante quien me escuche, que hay en el corazón de todos los que aquí participamos una verdadera intención que el Señor Jesús sea enaltecido Así ante es. los ojos del auditorio. Cuando estos programas se abrieron hace cerca de 20 años, esa madrugada yo oré junto con el equipo y dijimos, Señor, para que la gente se enamore de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ayúdanos, apóyanos para que eso suceda. Entonces, la intención es exaltar al Hijo de Dios. Por eso yo decía que aún en la carta de los Efesios usted encuentra que el Padre no está buscando que lo glorifiquen a Él, que lo glorifiquen al Hijo. Amén. El Espíritu Santo no busca que lo glorifiquen a Él. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Amén. Así es. Sí, claro que sí. Es que, ¿por qué el Hijo? Pues porque todo este contexto escritural es cosa del Hijo nada más. Así es. Ya habrá eternidad para lo demás, pero todo el acontecer del Génesis hasta el Apocalipsis es asunto estrictamente del Hijo y por causa del Hijo. Así es. Amén. De tal manera que pedimos siempre con reverencia, pues que el Espíritu Santo nos apoye para lograr que eso suceda. Y precisamente con el afán de que el Señor Jesús sea glorificado, ¿sí? Es que en los programas que hemos presentado, cuestiones únicas sobre Jesús, que se han dicho solo sobre Jesús, de nadie más, y que al entenderlas se levante su fe, le den la certeza que en Cristo usted necesita tener en sus manos. Amén. Y la razón es muy simple. ¿Por qué creerle así a Jesús? Pues porque nadie es como Él, diríamos. Sí, pero ¿por qué nadie es como Él, hermano del mundo? ¿Por qué? Pues porque es quien es Dios. Es Dios. Pues no hay forma de competir. No hay comparación alguna. Ahora, en el programa anterior en realidad resaltamos una cuestión apoyándonos en Miqueas capítulo 5 versículo 2, donde dice que un niño nacería en Belén, ¿sí? Sí. Y que dijimos, pues ¿cuántos niños nacerían en Belén? Claro. ¿Qué es lo que lo hace distinto a ese niño? Dijo el profeta, a que los días de ese niño, sus salidas son desde el principio. O sea, no empezó a existir cuando nació. Antes de nacer ya existía. Ya existía. Porque sus salidas son desde el principio. Antes de haber nacido. Y nomás usted dígame de quién se ha dicho eso.
¿Quién Alabado sea empezó Dios. a existir antes de haber nacido Pues físicamente? no hay nadie en absoluto. Entonces, Cristo es preexistente. Es el primer punto que hemos mencionado. Cristo preexistente, que significa existir antes de. Ujú. Y la Biblia dice que desde el principio, sus salidas son desde el principio. ¿A qué se refiere con eso de principio, hermanos mundo, dijimos? Bueno, estamos hablando de cuando hay un principio, hay un origen de las cosas físicas. Absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las cosas eternas, no podemos hablar de principio ni fin. Ujú. Porque la eternidad no entendemos el principio ni el fin. Ujú. Consecuentemente, cuando habla de principio, indiscutiblemente está cuando empezó lo que es la creación física. Así es. El tiempo, el espacio. Y esto es la idea de Juan en el capítulo 1, Ujú. que dice, sí es cierto, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, Y el verbo era Dios. pero el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Por Él, en términos de Él es la causa, o Él es el medio de para creación. Es el medio para crear y es también la causa Ujú. por la cual Fueron en esta hechas operación el Padre, que es el que establece la operación general según 1 Corintios 12. todas. Así es. Sí, que es donde habla acerca de la función del Padre. El Padre se en encarga las de operaciones. determinar las operaciones, por eso dice en Gálatas, y cuando el tiempo se llegó, Ujú. Dios envió a su Hijo. Amén. El tiempo específico que estaba determinado. Es decir, Dios es el que lleva a cabo los tiempos. Ujú. Pero entonces, el Hijo, en este caso el Verbo es el creador Amén. de todas las cosas. Oiga, espéreme tantito, usted debe estar de manteles largos, mi hermano. ¿En qué sentido? En tener un Salvador como un Salvador que no solo murió por nuestros pecados, resucitó, vive para siempre, sino que además todo lo que existe Él lo creó. Amén. ¿Cuánta razón tiene Juan al decir y sin Él nada? ¿Qué le parece? Entonces dijimos, pues, que era distinto que este niño no hubiera nacido en Belén, cuando que no era un nacimiento único. Dijo el profeta, no es cierto, hay muchos bebés, Ujú. pero ningún bebé ha existido antes de haber nacido, hombre. Este del que yo hablo, dice, existió desde tiempos antiguos, inmemoriales, en términos Físicos. de esta temporalidad nuestra. Ahora, este detalle yo digo que debe arrancar de su corazón un emocionado gloria a Dios. Porque resulta que quien es nuestro Salvador es precisamente el Creador. Es ese alguien que existió antes de haber nacido. Pero usted dice, bueno, nada más que hay un problema, y muy cierto. El que sea preexistente no significa que es eterno. Ujú. Son dos términos distintos. Dijimos, los ángeles son preexistentes Sí. Con relación a. con relación a nosotros. Existieron, fueron creados antes, existieron antes de nosotros, pero no son eternos, Exacto. porque no han existido, porque no son Dios. Ujú. Eterno solo Dios. Amén. Ningún ser moral creado es eterno. Ujú. ¿Mm? Así es. Seguro que sí. Pero entonces no solamente es preexistente, sino que la Biblia dice que es eterno. Esto ya cambia. Jesús no solamente existió desde el principio, porque es una referencia en relación a la raza humana, a esta tierra. Ujú. Pero Juan dice que no, dice, pero también es Dios, lo que implica que es eterno. Y mire, en realidad a veces pareciera decirse que solo Miqueas está solo diciendo eso, pero Miqueas no está solo. Isaías, que si podemos decir, mundo, que es uno de los profetas, no sé si sea correcto decir más acreditados, porque no hay ningún profeta, aunque sean profetas menores, que no estén bien acreditados. Claro. Creo que me parece la idea en que es el profeta que habla mucho más de la cuestión del Mesías, del Redentor, es el que tiene más contenido
Así es. ¿Sí? Y es el que habla entonces mucho más de él. Él dice, espérame tantito, Miqueas no está solo, déjeme participar. Y dice en el capítulo 9, verso 6, habla completamente claro, para que nadie diga que lo que dijo Miqueas es un error de interpretación. Y dijo categórico, porque Miqueas nunca planteó que es eterno, nada más que es preexistente. Así es. Pero fíjese lo que dice Isaías. Ese hijo que nos es nacido, hijo, es Padre eterno. ¿Cómo? Ese bebé es un niño, ese es eterno. Exacto. Luego entonces, mira, Miqueas, gracias porque nos dijiste que sus salidas son desde el principio, pero fíjate que nos acaba de notificar Isaías que es Padre eterno. Y para ser Padre eterno, pues tiene que haber existido eternamente, ¿no? Y también le menciona Dios fuerte. Dios fuerte, pero no implicaría propiamente eternidad. Y en los términos que estamos hablando de Jesús en eternidad, es razonable esto de Padre eterno. ¿Sí? Dice tan claro Isaías que no requiere interpretación. Agrega que ese niño que nacerá, que como tú dices, es Dios fuerte. Ahora, ¿usted cree que necesita interpretación de la interpretación de la interpretación esto? ¿Y por qué esa profecía tuvo que cumplirse en Jesús? No pudo ser en otro. Pues entonces preséntenoslo. Claro. Digo, si hay otro igual o que lo supere, por amor de Dios, díganos quién es, preséntenoslo. Y que inclusive, hermano, y que la historia haya sido marcada, partida en dos, antes de y después de. Y después de, seguro. Ahora, mira, nadie ha podido presentar a otro candidato. No. Aunque usted tenga la lista de todos los que han nacido sobre la tierra por miles de años. Así es. No hay candidato. No hay candidato. Isaías se exaltó a Jesús y le reconoció como Dios. Y usted dirá, ¿y ahora que lo sé, qué hago con eso? Pues tome esa verdad y piense entonces, si Jesús es Dios eterno, piense entonces qué tan importante es que usted se acerque a Jesús. Amén. Y que lo invoque. Así es. Digo, porque todo tiene una lógica. Mire, hermano, que esto es tan interesante, porque déjeme decirle que hoy en día mucha gente ha perdido la fe, ha perdido pisada, y que inclusive las circunstancias lo han llevado a que su fe haya menguado o simplemente no sabe dónde está parado. Y esto, hermano, está siendo un fundamento sólido para que retomen esa fe preciosa en la persona de Jesucristo. Que se tomen de Él. Así es decir, Él dijo. Aunque hayan sido trastornados en su fe y no sepan ni qué hacer, pues vuelvan a retomarlo y decir, ayúdame a creer en esto. Seguro. Como aquel hombre que los discípulos no pudieron echarle aquel demonio a su hijo, y que toda la poca fe que el hombre tenía se la acabaron. Sí, no le quedó nada más que incredulidad. Claro. Y el Señor Jesús le dijo, pues si puedes creer, porque el hombre le dijo a Jesús, si puedes, y Jesús le contestó con otro, si puedes, pues si tú puedes creer. Así es. Y él revisó su alma y dijo, no tengo nada. No me quedó más que incredulidad. Y hace una oración tan bonita. Ayuda mi incredulidad. Pero es lo interesante. Ayúdame. Va al que lo puede ayudar. Seguro. Quítame esta incredulidad sana. Mire, es que esto que has dicho es tan cierto. Mira, mucho creyente está cayendo en desánimo. ¿Para qué ocultar el sol con un dedo? Claro. En desinterés. Y yo digo una cosa al creyente: no deje que el interés en Cristo se desplome, porque son tiempos donde
Hay una operación espiritual sobre la tierra para traer ese desánimo, ese desinterés en los creyentes. Cuando sientan que ya no hay ilusiones, que ya no hay nada. Que al buscar en la oración la presencia de Dios, cero. Pero si un creyente permite llevar a esos niveles su caída en el interés a Cristo, mi experiencia es que es muy difícil que vuelva a levantarse. Por eso, qué importante, hermanos, que esta palabra que en estos momentos se está enseñando, se está compartiendo, otra vez la gente vuelva a tomar interés en la persona de Jesucristo y decirle, pues aunque haya pasado lo que haya pasado, aunque me haya sucedido circunstancias distintas y difíciles, ahora sí decir como el padre de aquel muchacho, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Así que, hermanos creyentes, estamos aquí con una razón fundamental. Estamos haciendo comentarios, sí, comentarios, pero que tienen una finalidad. Y justo aquí debo aclarar hacer una aclaración. Y escuche bien esto. Si Dios es Dios fuerte y Padre eterno, ¿qué tanta seriedad reviste que usted lo acepte, que lo invoque? O por el contrario, ¿qué consecuencias habrá de que usted lo rechace? Digo, porque si Dios envió a su Hijo para rescatarnos, murió de la manera tan dura, pues aquello no era un juego. No. Quiere decir que había un peligro del cual Cristo Jesús quería rescatar a la humanidad. Así peligro eterno. Escuche bien esto. Jesús no es alguien que haya sido divinizado. Hay un libro que decía que Pablo es el creador de Jesucristo. Sí, así es. ¿Sí? Que a él lo divinizaron, o sea que a Cristo lo hicieron Dios. Lo hicieron Dios. No, señores, no lo hicieron Dios. Isaías lo está diciendo. Él es Dios. Él es Dios. Porque quien es divinizado, o que se le atribuye divinidad, pues no será más que alguien a quien se le atribuye eso, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Y usted, el mundo está lleno de usted, aunque no le atribuya eso a Jesús, eso no le quita que Él es Dios. A Jesús no se le atribuye deidad. Porque si alguien lo hubiera hecho Dios, fíjese bien, si alguien lo hubiera hecho Dios, Él es Dios. Y no es creación del apóstol Pablo, como algunos lo quieren hacer ver. Por eso la declaración que hicimos, que Jesús no llegó a ser Dios, porque Él siempre lo fue. Amén. Nada más que esto nos lleva a un tercer nivel. Llegó a ser hombre, porque nunca había sido hombre. Gloria a Dios. Sorprendente, hermano. Eso sí, se lo acepto. Hombre nunca había sido. Pero por rescatarnos a nosotros, se hizo hombre. Tomó identidad con nosotros. Participó de nuestra naturaleza. Y es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios. Que está ahora sentado a la diestra del Padre. Casi nada. Hermanos, donde me escuchen, den un gloria a Dios. Hombre, estamos bien soportados. Imagínese, está sentado a la mano derecha. Es la mano derecha del Padre, hombre. Amén. Casi nada. Entonces, es cierto. Él no era hombre, era el Verbo. Es el Verbo. Que es Dios, pero no era hombre. Exacto. Pero se hizo hombre para nunca jamás volver a dejar de ser hombre. No me diga que eso no le emociona. Y oye, hermano Ramos, un día me dijo, pero ¿por qué usted hace esa afirmación? Pues que cuando Jesús se fue al cielo, dejó su cuerpo por ahí tirado en algún lugar. No. Por eso los ángeles dijeron, este mismo Jesús. Este mismo Jesús, este mismo volverá. Significa que su cuerpo, su persona, Él es el que fue ascendido. Entonces quiere decir que se fue al cielo a su Padre como hombre. Como hombre. Como el Hijo del Hombre. Así es.
como el verbo que se había hecho carne. Entonces la tercera cosa que podemos mencionar de quién es Jesús es que en su condición eterna es llamado el verbo. Amén. O sea, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Pero el verbo era Dios. Sí, pero ese verbo se hizo hombre y se llamó Jesús. Amén. Digo, no es maravilloso. Y es aquí donde la emoción por Jesús crece. Y llegamos al Evangelio de Juan, quien dice que hizo algo único. Algo que nos debe arraigar en la fe, en la persona de Jesús. Porque mire, discúlpeme, que nos descubre el telón de la eternidad. De la eternidad. Muy bien. Aquí tenemos a Jesús entre nosotros, pero ¿qué les parece si descorremos el velo de la eternidad? Véanlo allá. Este Jesús que está aquí es aquel mismo, el verbo, no más que se hizo hombre. No, y también hay algo emocionante en el Evangelio de Juan, hermano Ramos, que no solamente descubre la eternidad, sino que lo descubre en el tiempo antiguo, donde Juan dice, vayan a Isaías, al capítulo 6, y aquel que vio Isaías en el templo, aquel que sus vestiduras se henchían toda su gloria, y que los ángeles le decían, santo, santo, Jesús. santo, es Jesús. Es Jesús, porque el contexto de Juan lo dice. El mismo contexto dice, esto dijo Isaías de él cuando vio su gloria. 12:45. 12:45, no me está dando el horario. Sí, no. Juan 12:41, 12:45 es cuando Juan habla y Isaías habló de él. Y dijo, no, nada de que lo hicieron Dios. No. Era el que estaba sentado en un trono alto y sublime. Y los querubines decían, santo, 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 ¿verdad? Algo maravilloso. Entonces eso debe arraigarnos en la fe en Cristo Jesús. Oiga, no se suelte del Señor Jesús, los tiempos son muy malos. Esto está, la fe en el mundo está sufriendo de veras mucho. Entonces, mi hermano, no vaya a ser fantasioso. Claro. Revise su fe personal. El día de hoy están haciendo con la fe lo que antes hacían en el tiempo de los emperadores en Roma. Puro pan y circo, hermano. Sí, no, eso es criminal. Más no, es puro emocionalismo, pura falacia, más una fe sólida en la persona de Jesús. La gente la está perdiendo. Entonces, este Jesús es el verbo. Amén. Hecho hombre. Pero esto nos lleva porque alguien luego pregunta, bueno, ¿por fin era hombre o era Dios? Era Dios hecho hombre. Amén. Es que Jesús, y aquí entramos a una cuestión doctrinaria, que le llaman la unión hipostática, que es, eso lo dicen los que sí saben, no como yo, que no sé cosas. Pero tenía una doble naturaleza. Plenamente Dios y plenamente hombre. Amén. Y Pablo lo dice a los colosenses. Así es. En él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Punto. Ahí está, lo está hablando. ¿Para qué le damos vueltas? Y Juan también dice, ese verbo que también es Dios, en el 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Entonces, qué interesante, no solamente hemos encontrado que es preexistente, ¿no? Es eterno, pero resulta que este mismo Jesús es Dios. Es Dios, es el verbo, pero que se hizo hombre, con identidad humana, sin dejar de ser Dios. Amén. Misterio, desde luego, que hasta donde yo sepa nadie lo ha podido desglosar del todo. Digo, ¿hay una idea? Sí. Mire, a mí me preguntaron, ¿usted cómo puede decir de que hasta aquí era Dios, de esta rayita para allá era hombre? Yo les he dicho, no, mire, yo no puedo explicarlo, pero les voy a dar una idea. Cuando se trataba de las necesidades de los demás, ejercía su poder divino para resolver los problemas de la gente. Cuando se trató de los suyos, no echaba mano de la divinidad. Si eso le da idea de una frontera, pero más no le puedo explicar.
Así que, mis hermanos, si eso le sirve a usted, me haría por gratificado, porque estamos con todo nuestro deseo de glorificar al Señor Jesús. Entonces dijimos, el Verbo estaba con Dios, dice, pero era Dios. Escuche esto, y termina como Isaías. Escuche esto, que el Verbo era Dios, pero eso no es todo. Miqueas dijo que su actividad es de tiempos inmemoriales. Si lo vemos en esos términos maravillosos de Miqueas, le podríamos suponer un título: Jesús no es un Dios reciente. No lo acaban de inventar. Exacto. Gloria a Dios. Y ahí donde esté usted, le dé testimonio al Espíritu Santo. Amén. Y si usted no es un creyente, que venga con vencimiento a usted, porque el tiempo se acaba. Así. Muy pronto el Señor Jesús regresa. Y Juan es llevado por inspiración del Espíritu a ver una de esas actividades insólitas, como si nos dijera: guarden silencio, escuchen, algo está haciendo el Verbo, cuando nos dice allá en la eternidad. Y le digo, ¿qué es lo que está haciendo? Y Juan nos diría, pues, ¿qué es lo que están viendo? Hasta ese momento solo era el Verbo con Dios. Fuera de eso no hay nada. Inmensidad vacía. Pero esperen, Él empezó a hacer cosas. Diría Juan, el Verbo está creando. Juan, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando seres inteligentes, gloriosos, algunos llenos de poder y jerarquía. Está creando a los ángeles. ¿Los ángeles son creación suya? Sí, por supuesto. ¿Por qué cree que los ángeles vinieron a cantarle tan sorprendidos? Porque ellos, dice la Biblia, que no entendían lo que pasaba. Exacto. Pero las sorpresas para Juan y nosotros no han terminado. Y Juan pone su atención en ese Verbo y lo ve, y le decimos, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Eso entonces, cuando ve al Verbo en un despliegue de sabiduría, de poder inmenso, y las cosas materiales empiezan a venir a la existencia. Amén. Constelación tras constelación. Bendito sea Dios, no hay duda, el Verbo es Dios. ¡Qué espectáculo! Cuando los mundos salían de su palabra. No hay duda, el Verbo es Dios. Pues de otro modo, ¿cómo está creando mundo? Ahí nos vamos a quedar. Qué detalle tan precioso, ¿verdad? Sí. Hasta aquí tres cosas. Es preexistente, es Dios, es eterno, es el Verbo. Es el Verbo. Es decir, en términos de su eternidad, es el Verbo. Así es. Porque no se le llama hijo, al Verbo no se le llama hijo. Entre las personas de la Trinidad, no se, el Padre no le dice hijo al Verbo. No. Es el Verbo. Es el Verbo. La palabra hijo es en relación a la encarnación. Amén. Por eso primera de Juan 5:17 dice, en el cielo son tres los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En el cielo. En el cielo. Exactamente. Muy bien, pues entonces damos gracias a Dios, que ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, estos días. Nos quedan ya prácticamente, santo Dios, 3 minutos, hermanos mundo, nos emocionamos. Sí, que Dios los bendiga, mis hermanos. 3 minutos. Tenemos llamadas, tenemos mensajes por WhatsApp, y nuestro hermano Marfil comenta: efectivamente toda la Escritura nos dice que Jesucristo es Dios. Así solamente es. Aquellas personas que quieren seguir viviendo pues en las concupiscencias niegan la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo como Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible. Bendiciones a nuestros hermanos Ramos. Muchas gracias, hermano. ¿Sí? También ha llamado nuestro hermano Antonio Treviño. Dice, pide la oración por la familia Treviño Navarro. Saluda al pastor Natividad Ramos y al hermano Edmundo Ramos en esta hora. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga. También nuestra hermana Francisca Saucedo, de la iglesia Emanuel, dice que agradece a Dios por la oración contestada de parte de Dios por un dinero
que no le querían regresar. Y el Señor Jesús tocó los corazones y mire, la mano de Dios se abrió. Es que el cielo regaña también en el alma, regaña los corazones. Gracias, hermano Ramos, por darnos la palabra de Dios. Se goza, nos pide oración por ella, tiene cita con el cardiólogo para que todo salga bien. Minimice. También nuestra hermana Alejandrina Río de la Iglesia Pentecostés pide oración por su hermano Desidorio Ríos. Le están dando quimios por cáncer para que Dios lo saque adelante. Oración por su nieto Mauricio, tiene 6 años de edad, está enfermo de sus pies y no camina. Oración por ella, tiene dolor en sus huesos por sanidad, y muchas bendiciones a la familia Ramos, y se goza en la enseñanza. Oramos, hermanos, nos queda 1 minuto y solamente recordar que el día de mañana iniciamos nuestra Semana Mayor en la Iglesia El Camino de la Fe. Vamos a estar el día de mañana, iniciamos con el Domingo de Ramos. El viernes vamos a tener culto a las 3 de la tarde, puntualmente 3 de la tarde, y el próximo domingo, que es Domingo de Resurrección, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Oramos, hermano. Mundo. Bendito Dios y Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias porque en esta hora nos has permitido hablar de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Gloria a tu nombre. Ahora te rogamos por cada una de estas peticiones que han sido el primer paso de fe de venir a ti para rogarte, Señor, que tú obres en cada vida, incluyendo aquellas, Señor, que aún no han entrado, mas sin embargo también otras que se han hecho notorias, Padre eterno, para rogarte por ellas. Y te rogamos que en esta hora glorifiques a tu Hijo Jesucristo, que así sea, y cada una de estas peticiones sea contestadas conforme a tu voluntad, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Nos escucharemos el próximo sábado De 8 a 10 de la mañana. Dios les bendiga. La Iglesia El Camino de la Fe presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.